Hola, les voy a presentar mi siguiente video, estudio de caso Estrellas del cielo en la Tierra, el cual se presentan trastornos de aprendizaje como la dislexia, que es una dificultad en el aprendizaje de la lectura aun cuando existe un ambiente sociocultural y escolarización apropiada. La dislexia se clasifica en tres grandes grupos: perceptiva visual, alteraciones perceptivas visuales; dislexia auditiva lingüística, son alteraciones auditivas verbales; dislexia mixta, son las alteraciones perceptivas visuales y auditivas lingüísticas. También hablaremos sobre el decreto 1421 del 2017. Nos muestra sobre la educación inclusiva en personas con limitaciones mentales, intelectuales, sensoriales, el cual reconoce y valora y responde de manera pertinente, donde se promueve el desarrollo, el aprendizaje y la participación, creando ambientes sin discriminación. El PIAR. ¿Qué es el PIAR? Es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Es una herramienta que garantiza los procesos de enseñanza-aprendizaje y su valoración pedagógica y social cuando creando apoyos y ajustes razonables, lo cual los implementamos nosotros los docentes. ¿Qué es la dislexia? Es la dificultad en el aprendizaje de la lectura, también relacionada con los problemas en la escritura. Los niños y niñas con este trastorno se enfrentan a obstáculos en la codificación, procesamiento y representación de la información lingüística. Características de la dislexia: adquisición tardía del lenguaje, dificultades motrices, alteración de la lateralidad, problemas de comprensión lectora, dificultades en la grafía, dificultades de orientación espacial y temporal, dificultad en el reconocimiento del esquema corporal, confusión fonética de palabras similares, inversión y omisión de fonemas, dificultad en la adquisición de conceptos básicos como colores, días de la semana, dificultad en el trabajo de secuencia, menor memoria a corto plazo y atención, dificultad para recordar rimas y canciones, son más curiosos y creativos, mayor habilidad manual. Síntomas: los niños y niñas con dislexia muestran dificultades para establecer relaciones entre las letras y sus correspondientes sonidos, errores ortográficos, intercambios de letras o sílabas. Ejemplos: dificultad para leer oraciones o palabras sencillas, invierten las palabras de manera total o parcial. Ejemplo: sopa por paso, escriben la misma palabra de distintas maneras, invierten las letras, la P por la Q, la B por la D, copian mal la palabra aunque la estén mirando, tienen dificultad para distinguir la izquierda de la derecha, escriben en espejo, sufren de ansiedad, frustración e inseguridad. Mecanismos de intervención pedagógica. El tratamiento de la dislexia requiere de una evaluación correcta a tiempo. Permitirá reeducar al niño para que su ritmo de aprendizaje pueda llegar a adecuarse al de sus compañeros. También esta reeducación debe ir más allá del aula de clase y trabajarse en su núcleo familiar. Ejemplos de las áreas a trabajar para un niño con dislexia: lenguaje oral, memoria y atención, orientación espacial y temporal, comprensión lectora, velocidad lectora, lateralidad. Causas. Según la Internacional Dislexia Association, establece como causa principal de la dislexia el déficit del componente fonológico. Esto implica una dificultad en la conversión grafema-fonema y en el desarrollo de las representaciones léxicas. Esto quiere decir dificultad para establecer la relación entre las letras y sus sonidos. Consecuencias. Los niños y niñas que padecen este trastorno muestran desinterés por el estudio. También sufren de acoso escolar o bullying por parte de sus compañeros. Estas situaciones le pueden provocar secuelas emocionales como depresión, ansiedad, fobia escolar, sentimientos de inseguridad
y baja autoestima. El protagonista de esta historia es un niño con trastorno de dislexia, el cual en los aspectos anteriormente mencionados se vieron reflejados en el niño Ishan, el cual veía el mundo del aprendizaje de otra forma, era distraído, desordenado, curioso y amaba la naturaleza, y en algunos casos se tornaba rebelde y con ansiedad. Ishan tenía problemas de aprendizaje de electroescritura, él veía que las letras bailaban, se movían, el cual fue juzgado por la mayoría de los profesores y sus familiares de forma negativa y agresiva, como indisciplinado, rebelde, pues ninguno de los dos entornos buscaban la solución para el niño Ishan, solamente lo aislaban y lo castigaban, y no tuvieron en cuenta que en la escuela se hubiera podido dar un diagnóstico a tiempo de acuerdo al trastorno sufrido por Ishan, teniendo en cuenta que este tipo de aprendizaje se manifiesta en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de la electroescritura. Los niños y niñas al sufrir de este trastorno de dislexia sufren secuelas emocionales como depresión, ansiedad, tristeza, fobia escolar, inseguridad, baja autoestima y rebeldía. Personajes determinantes fue el profesor de artes Ram Shankar, que se interesó por el caso de Ishan, ya que tuvo en cuenta en reconocer los intereses, expectativas, necesidades y particularidades del niño. El profesor se preocupó por investigar sobre su contexto tanto en el hogar como en el educativo, lo cual le permitió descubrir su condición y se fijó en las habilidades y talentos que tenía el niño, como ser creativo e imaginario y ser un buen pintor. El profesor de arte fue creativo, comprensivo, cariñoso, amable y motivaba a los niños con actividades lúdico-pedagógicas y les daba la libertad de explorar y crear su propio conocimiento. Las actividades que implementó el profesor fueron actividades lúdico-pedagógicas en las cuales deja ver su creatividad a la hora de enseñar a Ishan, utilizando materiales como arena, vinilos, plastilina y cuadrículas para aprender la escritura de los números, pero lo mejor del profesor de artes fue su entrega por su vocación, ya que enseñaba con paciencia, cariño y amor. El caso que voy a contar es un caso real sobre la dislexia. Es un niño llamado Kevin que tenía 9 años de edad y no avanzaba en su entorno escolar. Repetía los años. Yo empecé con Kevin cuando iba en segundo primaria. Él tenía problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. No sabía establecer la relación entre las letras y sus sonidos. Invertía las letras, la P por la Q, la B por la D, y así sucesivamente. Era desordenado, no manejaba renglón y no le gustaba estudiar. Mi estrategia de enseñanza fue utilizar materiales manipulativos como vinilos, arena, plastilina, con los cuales le enseñaba las diferentes letras. Seguido le tomaba la palma de su mano y con mi dedo índice escribía las letras y le preguntaba cómo se llamaba y que él me emitiera su respectivo sonido. Con estas estrategias el niño pudo avanzar y pasó a tercero primaria. Mejoró su aprendizaje. Y como reflexión para nosotros como futuros docentes, debemos estar preparados si en nuestra aula de clase llegáramos a vivir una experiencia como la que vivió el profesor Ram Shankar, el cual nos motiva a crear ambientes de aprendizaje sin discriminación o exclusión alguna, donde nos deja ver la implementación del PIAR, que es reconocer los intereses, expectativas y particularidades de cada estudiante. Conclusión. Este estudio de caso me permite comprender que el trastorno de dislexia afecta el aprendizaje de algunos niños y niñas quienes la padecen, y si no se diagnostica de una forma correcta y a tiempo, se expone a vivir experiencias traumatizantes en todos sus entornos en la adquisición del aprendizaje, ya que en su mayoría son discriminados, afectando así su vida personal, emocional y autoestima.